Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la predicación de la palabra de Dios de este día. Les voy a pedir que abran sus Biblias al libro de Hebreos. Voy a leer algunos versículos de este capítulo. Hebreos capítulo 9. Voy a leer de los versículos 6 al 14. Si me siguen con su vista, por favor. Dice así la palabra de Dios. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Quiero hablarles hoy, hermanos, acerca de la sangre de Cristo. ¿Por qué la sangre de Cristo fue necesaria? Y es la única que al ser derramada limpia de pecados. Vamos a orar. Dios, ponemos en tus manos este mensaje para que tú aclares, Señor, los corazones, las conciencias de ideas preconcebidas, equivocadas, con las cuales muchos de nosotros fuimos criados desde la niñez y que han nublado nuestro entendimiento para comprender la importancia de la sangre de Cristo en la salvación del hombre. Así que te pido, Señor, que me ayudes en la exposición de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Muchos conceptos equivocados sobre la salvación serían corregidos con un correcto entendimiento de la sangre de Cristo. La importancia y el significado de la sangre de Cristo, creo yo, no ha sido asimilada, no ha sido entendida por muchas personas en la actualidad. Entonces vamos a hablar acerca de este tan importante tema. Allá en la antigüedad se creía que todas las enfermedades se debían a que la sangre estaba contaminada con una enfermedad. Y se practicaban lo que se llamaban sangrías. Y la sangría consistía en desangrar a las personas para que saliera esa contaminación, ese virus con el que estaban enfermos las personas. ¿Sabe usted cuántas personas se sanaron de sus
enfermedades practicando la sangría? Exactamente, cero, ninguna. Al contrario, todos los pacientes a quienes se les practicó la sangría murieron. ¿Por qué? Bueno, ahora la ciencia lo sabe. La ciencia sabe que la sangre es vital, es indispensable para la vida de cualquier ser viviente. Pero ¿sabe usted una cosa? La Biblia ya nos había hablado acerca de eso. Dice la Biblia en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. Y vamos a leer más de este versículo más adelante. Dios ya lo sabía y Dios ya lo había puesto en la Biblia. La sangre representa la vida de un ser viviente. Y en el caso de el pueblo judío, Dios se la dio al pueblo judío para que pudiera en forma vicaria limpiar los pecados de las personas. Porque la sangre, así como representa y es vital para la vida biológica, también desde el punto de vista espiritual, ya que el pecado simboliza la condenación, así también la sangre simboliza también esa limpieza de contaminación espiritual que solamente puede traer por medio de la sangre. Leo el versículo completo ahora. Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Cómo era eso? Bueno, era una simple sustitución. El hombre, el ser humano, se hacía acreedor a un castigo, a una paga. Dice Romanos 6:20, la paga del pecado es muerte, tanto física como espiritual, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la ley de Dios requería que por causa del pecado tenía que haber la muerte. Pero Dios le dio la opción de sustituir, en vez de que el sujeto que cometió el pecado, el delito, tuviera que sacrificarse a sí mismo. Entonces Dios permitió la sustitución, la muerte vicaria. Vicario quiere decir sustituto. Y entonces Dios le permitió al pueblo de Israel ofrecer algún animal inocente, sin mancha, para que al derramar su sangre, o sea, su vida, esa vida estuviera siendo derramada en lugar del que cometió la ofensa. Este concepto lo encontramos también en Levítico 5:6. Dice, y para su expiación, expiación quiere decir cubrir, tapar, para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Eso era en el sistema de los judíos en el Antiguo Testamento. Y era un sistema mucho más complejo de lo que yo estoy leyendo, pero básicamente las ofrendas de esos animales, holocaustos, sacrificios que se hacían, eran a favor y en lugar del ofensor, del que había cometido el delito, el pecado o la ofensa. Pero todo ese sistema sacrificial de animales que se ofreció en el Antiguo Testamento fue insuficiente porque era sombra de lo que habría de venir. Aquí en nuestro libro que comenzamos a leer en Hebreos,
capítulo 10, versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y aquí hay una terminología involucrada. Señalé yo que la palabra expiar, la palabra hebrea expiar, es la palabra kafar, que quiere decir tapar, cubrir solamente. Y es importante eso porque esa cobertura, esa tapa que cubría el pecado era temporal hasta que viniera quien iba a ofrecer un sacrificio perfecto, del cual vamos a hablar en un momento más. La sangre de un ser humano también es insuficiente para expiar las culpas o los pecados de alguien. Si acaso lo más que pudiera salvar o expiar la sangre de un hombre es a otro hombre. Mire lo que dice Romanos 5:7. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y este versículo está, qué listo soy, ¿verdad? Está justo antes del versículo 8. Bueno, está como preámbulo al siguiente versículo que contiene mucha verdad. Y es Romanos 5:8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hace la comparación de que si acaso lo más por lo que pudiera morir un ser humano es por otro ser humano, en cambio, Cristo Jesús, como muestra del amor de Dios por la humanidad, Él murió por todos nosotros, por todos los pecadores. Ahora, en el Antiguo Testamento, aún mientras prevalecía o estaba en vigor el sistema de sacrificios de animales, aún en aquellos tiempos, Dios prometió y profetizó y prometió a través de sus siervos, los profetas, que vendría un cordero. El pasaje es muy largo, no lo vamos a leer, pero si usted tiene tiempo, léalo después en su propio tiempo. Pero en el libro de Génesis, capítulo 22, tenemos una historia preciosa. Tenemos la historia de cuando Dios le pide a Abraham a ofrecer a su hijo único, a Isaac. Ahora, Abraham tuvo a este hijo a la edad de 100 años. Y la razón de que su esposa fue llamada Sara fue porque, siendo ella una mujer ya de edad muy avanzada, recibieron la noticia de que ella iba a tener un hijo. Y ella se rió y por eso el nombre de Isaac es risa. Pero este joven, este niño, cuando ya creció, Dios, para probar a Abraham, le pide que ofrezca a este joven en un sacrificio. Y todo esto iba en contra de lo que Dios había enseñado. Por ejemplo, Dios había prohibido los sacrificios humanos, pero aquí es donde está el valor de la obra, de la acción de Abraham, de que no le rehusó a Dios, aún sabiendo que iba en contra de lo que Dios mismo había establecido, estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Mientras iban al monte, una señal muy importante es que Abraham le dice a sus siervos, espérenme aquí, vamos a subir al monte, mi hijo y yo, y vamos a volver. ¿Cómo sabía Abraham que iban a volver? Él tenía en su corazón la determinación firme de que él iba a sacrificar a su hijo allá arriba. Pero tal era la fe de Abraham que dijo, vamos a volver el muchacho y yo. Al llegar a la cima, juntan la leña,
se hace el altar donde va a ser sacrificado Isaac. Y yo me imagino a Isaac mirando a su alrededor. Ya estaba todo listo para el sacrificio, pero no había un cordero sacrificial. Entonces Isaac pregunta a su padre: Padre, está todo listo, pero ¿dónde está el cordero? Y es aquí donde entran las palabras proféticas, mesiánicas, que Dios le dio a Abraham. Y las palabras fueron: Dios se proveerá de un cordero. Ese cordero del que estaba hablando Abraham era el Señor Jesucristo. Y de hecho tanto Isaac como el cordero eran un tipo de Cristo. Isaac, porque siendo el hijo único que iba a ser sacrificado, el resto de la historia es que Dios detuvo a Abraham a punto de asestar el golpe mortal. Dios le dijo: no, ya vi que no me detuviste a tu hijo. Y entonces Isaac siguió viviendo gracias a la intervención divina. Pero ese cordero del que se iba a proveer Dios y que se proveyó allí en el monte donde Abraham iba a ofrecer a su hijo Isaac, el verdadero cordero que iba a ser ofrecido después vendría mucho más adelante. Esa era una profecía del Señor Jesucristo. Y lo vemos en Juan 1:29. Cuando Juan el Bautista introduce a el Señor Jesucristo, lo introdujo con estas palabras. Dice la Biblia: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta era una declaración revolucionaria, novedosa completamente. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la sangre de los machos cabríos, de las becerras, de los corderos, de las cabras y todos los animales sacrificiales solamente expiaban, o sea, cafar, solamente cubrían los pecados, pero no lo quitaban. Cuando vino Cristo, Juan el Bautista declara, revela esta novedosa declaración divina. Refiriéndose a Cristo, es el Cordero de Dios que quita, no solamente cubre, no solamente lo tapa para que Dios no lo vea desde el cielo, sino que lo quita, lo arranca, lo anula, lo invalida completamente el pecado. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo, como Hijo de Dios, tenía que venir en la carne como hombre para hacer expiación por la humanidad. Déjeme explicar. Gálatas 4, versículos 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces aquí hay cosas importantes. Cristo Jesús tenía que nacer de una mujer. Y ahorita vamos a entrar en detalle de por qué tuvo que vestirse de humanidad, pero a través de una mujer, no de un hombre. En el libro de Lucas incluso se nos da la genealogía de Cristo hasta David y lo llama el Hijo del Hombre en todo su evangelio. Pero en el libro de Mateo se da la genealogía, como era la costumbre, a través de los hombres hasta llegar a José. Y cuando llega a José, el esposo de María, dice hijo de María, hijo de José, que estaba casado con María, y él sin conocerla, sin llegar a tener relaciones con ella, dio a luz un hijo
y le puso por nombre Jesús. Entonces, así como el pecado entró en la humanidad por un hombre, así el pecado tenía que salir de la humanidad por un hombre también. Mire lo que dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, por medio de Adán entra el pecado y tenía que venir otro Adán, un Adán perfecto. Y ese era el Señor Jesucristo. Y ahora, tenía que nacer de una mujer, no de la simiente del hombre, porque la simiente del hombre desde Adán está contaminada. El pecado se hereda de un padre a un hijo a través del hombre. Y por eso era necesario que Cristo naciera de una virgen, de alguien que no hubiera sido tocada por un hombre todavía. Y de esa manera podía ser Dios encarnado, podía ser un hombre sin la contaminación con la que nacemos todos al nacer con la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán a través de nuestros padres. Por eso dice Gálatas 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, esta sangre tenía que ser humana, pero también tenía que ser sin mancha. ¿Sí? Dios podía simplemente venir y hacerse visible y morir en la cruz, pero no iba a ser suficiente, tenía que encarnarse, porque así como el pecado entró por un hombre, el pecado tenía que ser expiado, cubierto, quitado también por un hombre, y la única manera de hacerlo es que Cristo se tenía que encarnar, y lo hizo a través de la Virgen María. Pero no solamente tenía que ser de un hombre, tenía que ser un hombre sin mancha. Entonces, mire lo que dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, Cristo recibió su naturaleza humana a través de María, pero su naturaleza divina por el Espíritu Santo. Cristo no podía tener padre humano. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, Cristo no heredó la naturaleza pecaminosa humana como nosotros, por lo tanto, Él no pudo pecar. Cristo, de hecho, no pecó. Mire lo que dice la Biblia en 1 Pedro 2:21 en adelante, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aunque se le acusa a Jesús de haber tenido relaciones con María Magdalena, eso es lo que presentan en la película Blasfema de Jesucristo Superestrella y otras, acusan a Jesús de que pecó y cuando se enojó y volcó las mesas al entrar al templo, encontrando ahí a los comerciantes, a los cambistas, que en fin, tratan de hallar fallas en el carácter de Cristo Jesús. Pero la Biblia dice que nunca pecó, nunca hubo engaño en su boca, nunca cruzó ni siquiera un pensamiento sucio por su mente. Él tenía
que vivir una vida inmaculada, sin pecado, para poder ofrecer un sacrificio limpio, perfecto, por los pecados de toda la humanidad. Solamente Cristo podía ofrecer un sacrificio así, con sangre perfecta, porque su sangre era humana, porque era para remisión de pecados y porque era sangre divina, sin pecado, para poder ofrecer un sacrificio perfecto, como dice Hebreos 10:11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso ahí terminó el sacerdocio. El Señor Jesucristo fue el sumo sacerdote, el último que ofreció un sacrificio perfecto. Ya no hay necesidad de más sacerdotes, ya no hay más necesidad de sacrificios hechos, porque Él, al morir en la cruz, dijo, consumado es, tetelestai, que quiere decir, está todo terminado. El sacrificio, el sistema sacrificial del Antiguo Testamento ha quedado obsoleto, ya no se necesitan más sacerdotes. Cristo es el sumo sacerdote que ofreció un sacrificio perfecto para toda la humanidad. Pedro lo pone de esta manera, 1 Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, ¿por qué o cómo se tenía que aplicar esta sangre perfecta derramada? ¿Cómo se aplica a nosotros ahora? Bueno, primeramente la Biblia dice en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así como leímos al principio que la vida de la carne en la sangre está, y Dios nos la dio para expiar nuestras almas, así cuando vino Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin su derramamiento de sangre no habría remisión de pecados. Las buenas obras, por más bien intencionadas que sean, no cumplen con ese requisito. Ni las penitencias, ni peregrinaciones, ni ofrendas, ni dinero, ni indulgencias, ni novenarios. Solamente la sangre de Cristo quita el pecado. Y mire, las sentencias en un tribunal solo proporcionan retribución por el delito, pero no salvación por él. Si cuando alguien mata a alguien más, un homicida le quita la vida a otro, y es sentenciado a cadena perpetua o a la pena capital, cuando se le aplica esa sentencia, se satisfizo la ley, está bien. Quedó saldada la cuenta, pero se perdió esta persona. Entonces, en el caso del Señor Jesucristo, no fue un tercero quien vino a tomar nuestro lugar para salvarnos, sino que fue Dios mismo. Mire lo que dice Romanos 3. En el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
Déjeme ponerle un ejemplo. En el tiempo de los Seleucias, una dinastía griega en el imperio griego, hubo un gobernante llamado Seleuco, que fue un buen gobernante. Era muy estricto, pero era muy compasivo también. Y todo su reino lo quería. Todo su séquito y todos sus súbditos lo amaban. Pero un día se descubrió que su hijo había cometido un grave delito. Y el castigo por ese delito eran sacarle los ojos. Entonces, la gente, cuando le dieron esta noticia al gobernante Seleuco, sabiendo que él era justo, estaban pendientes cómo iba a aplicar la ley, porque se trataba ahora de su hijo. La ley demandaba que tenía que sacarle 2 ojos. Pero sentían mucha lástima y mucho pesar porque amaban a su gobernante. Pero sabían que la ley se tenía que obedecer, no se podía pasar por alto. Para resolver este dilema, después de dar la sentencia a Seleuco, él ordenó que le sacaran a él un ojo y el otro ojo a su hijo, para que su hijo no quedara completamente ciego. Algo similar, por supuesto, no se aplica completamente a lo que hizo Dios por nosotros, pero ilustra hasta cierto punto lo que Él hizo por nosotros. En el hecho de que Dios no está castigando a un tercero, sino a sí mismo. Por eso era importante, indispensable que Dios mismo se encarnara, naciera de una virgen, sin heredar la semilla, la simiente pecaminosa del hombre, pero sí vistiéndose de humanidad, naciendo de una mujer, para ofrecer un sacrificio por toda la humanidad, no solamente por un hombre, porque por lo que más puede morir un pecador es por otro pecador. Pero Cristo Jesús, siendo que su sangre era perfecta, sin mancha, sin contaminación, siendo Dios hombre, pudo ofrecer por la humanidad la salvación por todos nosotros. Dice la Biblia en Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 3:25, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado en su paciencia los pecados pasados. Cuando uno rechaza la sangre de Cristo, no queda otra alternativa más que uno morir por sus pecados, porque la paga del pecado es muerte. Si uno no pone su confianza, su fe en el sacrificio vicario de Cristo por nosotros, por nuestros pecados, no nos queda más que nosotros pagar por nuestros propios pecados. Dice Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Alguien tuvo que pagar por tus pecados. Si no aceptas el sacrificio vicario de Cristo por ti, entonces a ti y a mí nos queda morir por nuestros pecados. Uno mismo tendrá que pagar la sentencia, y esa sentencia es en el infierno. Había en una escuela 2 hermanos de apellido Ruiz. Uno de ellos, el más pequeño, era muy travieso. Su hermano, un poco mayorcito que él, siempre le daba consejos: pórtate bien, que no te castiguen en la escuela. En una ocasión, la maestra salió del salón de clase y le encargó a otro niño que cuidara
la clase para ver quién se portaba bien y quién no, y que le diera un reporte cuando regresara quién se había portado mal. Cuando regresa la maestra, como siempre, le dice al niño encargado de la clase: ¿alguien se portó mal? Y el niño, para variar, dice: sí, maestra. ¿Quién se portó mal?, dice la maestra. El niño dice: Ruiz, maestra. Y la maestra llama a Ruiz, al que siempre se portaba mal. Y antes de que se levantara el Ruiz, el hermanito pequeño, Ruiz, el hermano más grande, lo detiene, y él es el que se acerca a la maestra y le dijo: fui yo, maestra. Y entonces la maestra le dice: pues dóblate. Y le dio sus palazos, en los tiempos donde se daban varazos, ¿verdad? Y castigó a Ruiz, al mayor. Después de que lo terminó de castigar, el niño encargado de la clase no le dio tiempo de interrumpir el castigo, sino que hasta que termina le dice: no, maestra, este Ruiz no fue el otro. Y la maestra quedó sorprendida y le pregunta a Ruiz, le dijo: ¿es verdad que tú no fuiste? Dice: sí, maestra. Entonces, ¿por qué viniste tú a recibir el castigo por la desobediencia de tu hermano? Y le dice el niño, le dice: es que, maestra, le acaban de diagnosticar leucemia a mi hermano, y yo no quisiera que le dieran ese castigo. Y la maestra se conmovió por el amor de su hermano, de estar dispuesto a recibir el castigo por él. Eso es lo que Cristo hizo realmente al ir a la cruz por nosotros. Nosotros éramos los que merecemos el castigo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La única salvación es por medio de Cristo. Ningún otro rito religioso, por simbólico que sea, limpia de pecados. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y eso ocurrió, querido amigo, querido hermano, en la cruz del Calvario. ¿Eres limpio en la sangre? En las iglesias cristianas cantamos este himno: ¿eres limpio en la sangre? ¿Has lavado tus pecados en la sangre que Él derramó? Si no lo has hecho, yo te invito a que acudas a Él y que aceptes este acto vicario que llevó a cabo Cristo en la cruz del Calvario por tu salvación y la mía. Ora conmigo, te invito. Padre, te ruego, Señor, que me perdones de mis pecados. Ahora entiendo que tuvo que derramarse la sangre de un ser que era todo hombre y todo Dios, sin pecado, para remisión de mis pecados. Pongo mi fe en Él. Pongo mi fe en ese sacrificio bendito que Él hizo para librarme de la condenación en un infierno que arderá permanentemente, perpetuamente, por todas las edades. Gracias por mostrar ese gran amor, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, en especial por los míos. Lo recibo como mi Salvador y Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, o si no la has hecho, pero necesitas ayuda espiritual, no dudes en contactarnos. Con mucho gusto te ayudaremos en tu vida espiritual. Dios te bendiga.